Buenas noches, amigos y amigas. Qué bueno que estén con nosotros, acompañándonos en esto que se llama televisión, esta maravilla que nos permite comunicarnos y conocer lo que pasa alrededor del mundo, lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en los diferentes ámbitos. Hoy vamos a hablar de la situación que se vive en la Franja de Gaza, en Palestina, la sistemática violación de los derechos humanos en esa zona. Para eso están con nosotros dos buenos amigos, el diputado del Consejo Nacional Palestino y miembro de la Asociación Salvadoreño-Palestina, Simán Kadafe Khoury. Bienvenido. Gracias, muy amable. Y también está con nosotros el diputado del FMLN, Manuel Flores, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por la invitación, Luis. Saludo para mi amigo Simán. Compartir este momento importante en historia de Palestina y Medio Oriente, y quiero pues expresar antes de comenzar la entrevista mi solidaridad con los trabajadores municipales de la alcaldía de San Juan Opico que este día están siendo despedidos por la nueva administración gobernada por Arena. Y también queremos, como Canal Gen TV, expresar nuestra más sincera muestra de solidaridad con la Embajada de Cuba en nuestro país y con el pueblo cubano por el accidente aéreo en la isla que dejó no menos de 100 muertos al estrellarse un avión cerca de La Habana. Toda nuestra solidaridad, todos nuestros buenos pues, deseos de que superen ese momento tan duro para muchas familias de nuestro país hermano de Cuba. Fuerza, hermanos. Bueno, como ya lo dijimos, vamos a hablar de la violación de los derechos humanos que se está dando en la Franja de Gaza. Tenemos una nota que justamente habla de cómo las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, acusa a Israel de matar de forma indiscriminada a civiles en la Franja de Gaza. Vamos a ver esta nota y la tomamos como punto de partida, ¿les parece?, para el análisis. Veamos la nota. Máxima preocupación en la comunidad internacional. La ONU ha condenado la muerte de decenas de manifestantes y ha recordado que el uso de la fuerza, según las leyes internacionales, no incluye mujeres, niños ni personal de prensa. Estamos extremadamente preocupados por lo que ha pasado y por lo que pueda pasar. Basta ya, ha dicho un portavoz de la ONU. China también ha expresado su inquietud y ha instado a las partes y especialmente a Israel a la moderación. Nos oponemos a cualquier acción violenta contra los pobres y pedimos contención, sobre todo a Israel, ha dicho un portavoz. Turquía, que ha calificado de genocidio estas muertes, ha llamado a consultas a su embajador en Tel Aviv, lo mismo que ha hecho Sudáfrica. Condena también desde el Kremlin a las últimas muertes de palestinos por soldados israelíes. Desde el principio habíamos alertado de lo que podría ocurrir con las acciones de Estados Unidos, ha declarado un portavoz del gobierno ruso. Bueno, ahí tenemos cómo la comunidad internacional está realmente preocupada. Nuestro país sigue de cerca estos acontecimientos. Es duro ver cómo estas imágenes que le dan la vuelta al mundo nos muestran la crueldad y el abuso que se está cometiendo contra un pueblo que lo único que quiere es la paz. Señor Khoury, justamente hoy viernes la sesión especial de Naciones Unidas ha aprobado que se investiguen estas masacres. Cuéntenos, ¿qué información tiene usted de lo que está sucediendo en ese lugar? Sabemos muy bien que cada 15 de mayo, todos los años, conmemoramos en nuestra Nakba, la catástrofe palestina. En 1948, injustamente, tanto la ONU como los países fuertes en aquel entonces y los ganadores de la guerra y los aliados tomaron una decisión injusta que afectó a nuestro pueblo y obligaron a 800,000 palestinos de dejar sus lugares, sus casas y vivir refugiados bajo condiciones inhumanas en otros países como Líbano, Siria, Jordania, y buena parte de ellos emigró también a Gaza. Y
todos los años recordamos con mucha tristeza este dolor, esta pérdida de nuestra tierra, nuestros hogares y el refugio de nuestra gente. Y este año decidió el pueblo palestino actuar en otra forma, tomando en cuenta las resoluciones de la ONU, el 181, el 242 y varios llegaron a 67, el cual ninguno fue respetado de Israel, y el cual exige el retorno de estos emigrantes o estos refugiados que salieron obligados de sus hogares a regresar a su propia tierra, propia casa. Y de hace 7 semanas el pueblo palestino en Gaza, porque hay mucha gente que solo habla de Gaza, y injusto y incorrecto, porque Gaza es una parte importante de Palestina y hay 2 millones de palestinos que viven allá. El 70% de ellos son refugiados de Palestina histórica, 1948. Así, nuestra gente, con apoyo en Europa, en América, tanto América Latina como el norte, estamos apoyando estas manifestaciones pacíficas para retorno a sus hogares. Pero vimos unas matanzas, masacres de un Estado criminal como Israel y un apoyo de Estados Unidos vergonzoso, porque francamente un liderazgo del mundo como Estados Unidos que toma parte y ser enemigo de un pueblo, porque en sus actuaciones, tanto por el caso de Jerusalén como el caso de estas matanzas, es vergonzoso y refleja que no es el líder mundial. Al contrario, está actuando en una forma inhumana, no democrática, y hasta podemos acusarlo de partner o ¿cómo se dice?, un socio de las matanzas, un socio de Israel con sus crímenes contra el pueblo palestino. Cómplice. 100%, porque si la ONU, acabamos de ver algo ahorita que francamente a mí me da chiste, me da lástima oírlo, porque las matanzas tienen 7 semanas o 70 años, podemos hablar, y no hablan, no actúan. Así son palabras que nunca lo cumplen. Y el fuerte en el Consejo de Seguridad obliga a la parte más débil a aceptar cualquier resolución. Vamos a ver, diputado, desde El Salvador, ¿cómo se puede, bueno, como ciudadanos y como seres humanos nos indignamos y nos da vergüenza como seres humanos definitivamente lo que pasa ahí, porque es una muestra de cómo puede llegar el odio, cómo puede llegar el abuso de autoridad, el abuso de poder. Hemos visto que se han asesinado a más de 87 personas, entre ellas 12 niños y miles de heridos. ¿Cómo lo ve en este caso el grupo parlamentario del FMLN esta situación? Bueno, yo soy parte del grupo parlamentario de amistad con Palestina, es más, soy el fundador del grupo. Viajé a Palestina hace un par de años cuando fue los bombardeos a Gaza. Hemos demostrado siempre la solidaridad con los pueblos que luchan y buscan su autodeterminación. Así como apoyo a Palestina, también apoyo a la causa saharaui, que al igual que Palestina, Naciones Unidas no interviene porque son países pequeños y débiles. Pero hoy en día la manipulación mediática, no solo en las redes, sino también en los grandes medios, que están alineados por completo al poder hegemónico mundial. Estados Unidos hoy en día es el país hegemónico, es el que dicta todas las normas internacionales, invade, impone y utiliza a sus aliados precisamente para imponer su criterio
a través de la fuerza. Desde hace muchos años, en Naciones Unidas dictaminó que Jerusalén no era capital de Israel. Es una ciudad multinacional que convergen las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, islamismo y cristianismo. Y ante esa lógica, antes de la intervención de Inglaterra en Palestina, que tiene miles de años de existencia, miles de años, convivían de manera normal las tres grandes corrientes religiosas. Convivían. Pero a la llegada de los intereses expansionistas y colonialistas, separaron a los hermanos. Lógicamente, muchos aprovechan el conflicto para sus intereses religiosos. Y lo digo con toda franqueza. Israel como Estado no existe. Fue una imposición, ¿verdad? Allá por 1948. La migración sefardí de Europa a la colonización de los territorios palestinos comenzó así. La historia hay que saberla leer, y no solamente leerla, interpretarla de manera correcta. Hoy en día sabemos que Jerusalén fue dividida en dos partes: Jerusalén Este y Jerusalén Oeste. Y ante el conflicto se decidió que los países iban a ubicar sus embajadas en Tel Aviv, en el Radio Israel. Y otros países lo tienen en Ramallah, capital provisional de Palestina, provisional. Entonces, ante esa lógica, lo primero que hace Donald Trump es romper el orden mundial en cuanto a la decisión de que Jerusalén no iba a ser capital de Israel. Entonces, lo primero que hace es trasladar su embajada a Jerusalén. Y comienzan la mayoría de países a protestar ante esa decisión, porque va a provocar lo que ya está provocando, un conflicto más grande del que hay en Medio Oriente. ¿Por qué lo digo así? Porque muchos países árabes guardan silencio y son cómplices también. Guardan silencio, porque hay que ver la magnitud no solamente del conflicto de Palestina. Por ejemplo, Turquía retira a sus embajadores de Israel y de Estados Unidos. Fue el primero que hizo eso. Pero hay otros países que también están dando su respaldo. En el caso de Suecia, donde Guatemala retiró a la embajadora de Suecia, porque se opuso a estas medidas. Entonces, ¿qué está sucediendo en Palestina? Están violando los derechos de los palestinos, de su territorio, que ha sido colonizado por años. Imagínate un ejemplo. Muchos indígenas peruanos, más de casi 300, fueron judaizados en las Amazonas peruanas y fueron llevados a los territorios palestinos ocupados y colonizaron una parte, y ahora son israelitas, son judíos. ¿Pero para qué? Para alistarlos al ejército a la guerra contra los palestinos. Y fueron a Gaza y fueron a bombardear. Pero eso es lo que está pasando y mucha gente lo ignora. No tiene que ver nada esto con la religión. Y lo voy a poner en dos momentos. Una cosa es el sionismo y otra cosa es el judaísmo. El sionismo es un movimiento político que nació ya por 1880, precisamente para la creación de un Estado judío, sionista, en tres partes: Uganda, la Patagonia y en Palestina. Es decir, querían colocar y hacer su Estado. Ante esa lógica, para nosotros es importante que la gente sepa que en Palestina convergían diferentes grupos religiosos. Los palestinos son árabes por descendencia, pero los palestinos de Belén, la mayoría son cristianos. Hay palestinos judíos en Nablus. Es decir, muchos confunden que el hecho de ser musulmán es ser árabe o viceversa. Por ejemplo, los iraníes son musulmanes, pero son persas, no son árabes. Entonces, hay mucha gente que no entiende lo que está pasando. Y ante la lógica del conflicto, habría que ver lo que está ocurriendo con el apoyo de Arabia Saudita, que es el cómplice principal. Arabia Saudita le da millones de dólares a Estados Unidos, producto de la venta del fracking del petróleo. Y ese dinero que Arabia Saudita le da a Estados Unidos regresa a Israel para armarse. Eso es lo que está pasando. Tenemos una nota que nos contextualiza la situación de la embajada. La vemos y la comentamos. Veamos.
Estados Unidos inauguró oficialmente el lunes la muy polémica embajada en Jerusalén. Fue durante una ceremonia oficial en la que participaron cientos de funcionarios estadounidenses e israelíes y con la presencia de Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos. La inauguración cumple una de las promesas más polémicas de política exterior de Donald Trump, que con su decisión provocó la indignación palestina y la reprobación internacional. Este hecho es un símbolo de ese pisoteo. De dominio, ¿verdad? De expansionismo, de colonización. Pero lo más terrible son los países que lo han acompañado. Guatemala, por ejemplo, que traslada su embajada también a Jerusalén, violando, oye bien, violando la Carta de Naciones Unidas. Entonces, para nosotros es importante también aclarar que en las redes circuló que El Salvador estuvo presente. El Salvador no estuvo presente. Ya Cancillería sacó el comunicado pertinente. Porque las redes aguantan con cualquier cosa y a la gente la confunde. Nosotros estamos a favor de la libre convivencia de los israelitas y los palestinos. La libre convivencia, el respeto a la soberanía. Y por eso nosotros apoyamos la causa palestina. Porque han sido masacrados en su territorio. ¿Cómo puede ser posible que existan refugiados palestinos en Palestina? Hemos conocido los campos de refugiados en Belén. Si tú supieras el tamaño de Gaza, donde viven 2 millones de personas, nadie creería eso. Donde producen las mejores frutas, donde producen los olivos, solo tienen un pequeñito pedazo de mar para pescar, porque más adelante están los barcos israelitas evitando que lleguen la ayuda humanitaria. Y no ha sido un barco que ha sido también masacrado el personal que ha llegado a querer ayudar a los palestinos. Es decir, eso es de justicia. Esto no es un tema de religión. Esto es un tema de derechos humanos. Y por esa razón, nosotros abogamos para que Naciones Unidas intervenga de inmediato. Porque a veces, cuando lo que dice mi hermano Simán es cierto. Como son países pequeños, eso no importa. ¿Desde cuándo también los hermanos saharauis vienen clamando su independencia? Desde hace más de 41 años. Ahora, para nosotros es importante que se respete la Carta de Principios de Naciones Unidas. Son más de 80 los que masacraron. ¿Qué es lo que tiene Israel? Aviones, bombas atómicas, submarinos, barcos. ¿Qué tienen los palestinos? O sea, cuando dicen las comparaciones, es terrible hasta comparar una guerra entre ambos bandos. Es duro querer comparar ese tipo de cosas cuando unos están siendo sometidos al hambre. Es más, los palestinos en su tierra necesitan un permiso para poder hacer un pozo para sacar agua en su casa. Mientras que los colonos que han llegado de muchas partes del mundo, de muchas partes, etiopíes, peruanos, uzbecos, de todas partes, todos los derechos del mundo. ¿Quién cobra los impuestos del turismo de Palestina? Los israelitas. Entonces, para nosotros es vital que la gente sepa y entienda lo que está ocurriendo. Ahora, frente a eso también hemos visto, señor Simán, muchas expresiones de solidaridad con el pueblo palestino. ¿Qué significa esto para el pueblo palestino? Primeramente, acaba de mencionar sobre la noticia que participó El Salvador en la apertura. Y yo, la verdad, lo recibí esta información de Haaretz y lo vi, me extrañó y llamé la atención, y sí, porque me extrañaba y no fue aceptable para nosotros como comunidad palestina. Pero le agradezco al mismo tiempo que la Cancillería mintió esto y también sacó otro comunicado al favor de el pueblo palestino y el que está pasando allá. El que dice aquí el diputado, hay cosas muy ciertas y uno no sabe de a dónde empezar. El tema religioso a mí me interesa bastante porque hay mucha gente que trata de discriminar a nosotros por ser terroristas de otra religión. Muchos no saben que entre 13 millones de palestinos hay como 4 millones de cristianos. Somos un 35% de la población palestina. Y me extraña también cuando llega
con todo respeto, cualquier pastor o cura a dudar en mi fe cuando yo soy cristiano de hace 2000 años y llega un pastor a decir no, apoyamos a Israel por el judaísmo? Y me extraña al mismo tiempo, ¿cómo va a creer? ¿Somos segadores de Cristo o somos segadores de otras cosas? Este no es el tema, pero por favor respetan la fe de cada quien. Somos cristianos originarios de la iglesia de Jerusalén y nadie, ningún pastor en ningún país del mundo tiene derecho de cuestionar en nuestra religión. Tampoco yo puedo discriminar a mi hermano musulmán. Ellos tienen su fe, yo lo respeto, al igual como lo respeto al judío en Nablus, como dijo. Y hablando de Gaza, es extraño, el 70% de 2 millones de Gaza son refugiados en la misma Palestina, como dice. Son gente del 48, discriminados. La participación del agua, por ejemplo, nosotros allá tenemos derecho sobre 1 litro de agua cuando viene un colono de Estados Unidos, de Inglaterra, a saber de a dónde, y tiene derecho sobre 7 litros de agua diarios. Así, y lo peor, que este agua sale de nuestros pozos o nuestros nacimientos de agua. En Gaza el 96% del agua no es potable y la gente está sufriendo en todo aspecto. Así, el caso es humano, el caso es caso de derecho. Nosotros como palestinos tenemos el derecho total sobre nuestra tierra. Ningún país en el mundo, ni Estados Unidos, ni nadie puede quitarnos este derecho legítimo. Ahora, la existencia de Israel es muy cuestionada. Cuando quieren regresar, que llegaron los hebreos o los israelitas a Palestina, llegó un grupo, un tribu que vivió junto con cananeos, con arameos, con moabeos, pero no fueron los dueños de esta tierra. Y si hablamos de orígenes, primeramente, si Jericó tiene más que 10.000 años de existir, según el UNESCO, no es inventado, construida por cananeos filisteos. ¿Cómo van a decir que Israel históricamente está antes? Y lo más importante, Israel actual, el 92% de ellos no tienen la AND del judío bíblico. Ellos, la mayoría, son de Khazaria, del sur de Rusia o el norte de Turquía. Así, esta gente son colonos. El 92% de ellos, la mayoría llegaron a quitar el que no tienen derecho sobre él. Y la ONU, junto con Estados Unidos, Europa y Francia, van a sufrir en conciencia toda la vida, porque lo dieron a esta gente el que no deben de dar. Ellos la partición debería de ser 50 y 50. Aún yo como palestino no lo acepto. Estos gente, emigrantes, abrimos la puerta para ellos porque la migración es un derecho. Apoyamos a ellos cuando el hombre cristiano europeo lo mató Hitler, Alemania, pero no fuimos nosotros para culparnos y para ahorita sufrir el holocausto, el que sufrieron los judíos, y trasladarlo a nosotros como palestinos. Hicimos un favor y tuvimos que recibir favores, pero aquí está un castigo, recibimos la muerte, la injusticia, y hasta hay veces que morir no como enviar. Usted estaba en Palestina en el 2014, yo me recuerdo muy bien.
Usted quiere pasar de una ciudad a otra. Por ejemplo, la distancia entre Belén a Jerusalén son 8 kilómetros, 8 minutos. Aprobado, yo vine aquí de 25 años, conozco mi tierra, ¿me entiende? Y actualmente usted quiere llegar a Jerusalén, sí dan el permiso, prohibido a nosotros llegar a nuestras ciudades, casi más que 1 hora. Y tiene que pasar varios checkpoints, varias humillaciones. Me recuerdo en el 2016, yo fui para allá en el puente porque no me dejan a mí entrar al aeropuerto. Imagínense, tengo que ir del puente desde Jordania para allá. El pasaje más caro, más camino, más cansancio, pero para ellos no importa. Pero allá me encuentra a mí un soldado israelí de origen argentino, cuestionando por qué llego. Yo le dije, mire, yo tengo tierras, tengo familia, tengo casa. ¿En qué derecho usted me pregunta a mí? Y francamente son casos y casos rechazados. Por eso el pueblo palestino tiene todo el derecho a resistir. Tiene que buscar su libertad pacíficamente, como está haciendo, o en cualquier otra forma. Pero hasta el momento vimos, tienen aviones, tienen bombas atómicas, tienen 1 millón de soldados. Por eso cualquier israelí, francamente, cuando acusan a un palestino de terrorista, ellos son terroristas, porque tienen 1 millón de soldados y todos son objeto militar, debe decir. Pero ¿en qué defiende un palestino? En la piedra, con su pecho abierto. Así me da pena, me da coraje cuando oigo en ciertos canales, CNN, hoy estuve oyendo Fox, da rabia estar escuchando que acusando. Ellos están así, murió, como 108 gente. Hasta el momento hay más que 3,000 heridos, 40 están en un estado de coma, muerte. Así está aumentando esto. Pero ¿en qué derecho? Gente que salió a manifestar según la resolución 181, que tienen derecho de retorno a su patria, a su casa, a su tierra, y recibieron tiros, matanzas y muerte. Así, no es justo, no es humano, y el mundo debe de ser mucho más consciente con la libertad, porque no puede ser uno con doble moral, no puede decir que Irak tenía armamentos cuando no tenía nada. Mataron más que 2 millones de personas injustamente para robar el que tienen. Parte de la guerra allá, parte de la existencia del Estado sionista de Israel, político, económico. Israel es la policía actual del Medio Oriente por tanta riqueza natural que tiene esta parte del mundo. Y estamos palestinos cambiando sangre con el petróleo que están llevando, estamos dando a ellos. Yo francamente me emociono un poco, pero yo no soy responsable que tenga calor, que tenga mal invierno, mal verano en Estados Unidos. Pero para proteger este petróleo, estás matando a nuestra gente. Hoy están viendo que están atacando a Siria. Siria, ¿qué tiene que ver? Y en la existencia hasta de Israel es comprobado que nunca respetó frontera. Yo apuesto, si cualquier general puede decir que esta es mi frontera. Actualmente agarraron parte de Sinaí, de Egipcia, agarraron las alturas del Golán, agarraron parte del Líbano y quieren extender más porque es un país colonial, es un país
en ninguna forma es un país religioso. El más liberal en el mundo, y quien va para allá y tiene conciencia puede decirlo. No sé si puedo hablar. Señor Simán, vamos a hacer una pequeña pausa, me están pidiendo, no quería interrumpirlo por nada del mundo porque definitivamente da coraje escuchar estas cosas y cómo muchas voces se silencian, muchas voces se callan, todo esto, pero aquí en Gente Ve eso no sucede. Aquí nos interesa mucho conocer la realidad que está sucediendo en aquel lugar donde hay hermanos que están sufriendo el abuso de sus derechos. Una pausa y seguimos, señor Simán. Gracias. Ya venimos con más. Sabemos que este tema es extenso, una hora se vuelve nada para poder profundizar. No nos queda más tiempo, señor Simán, que para pues hacer algún llamado a la ciudadanía, sobre todo por toda la desinformación que existe. Sí, francamente, siempre este tiempo es muy cortito, pero le agradezco esta oportunidad. Hago un llamado a mi gente, a la gente de El Salvador, que siempre necesitamos su apoyo. Palestina, sin el apoyo internacional, no tiene fuerza, porque el dominio, el imperialismo internacional son en contra de nosotros, contra los derechos humanos. Y también al mismo tiempo es un mensaje para el mundo, que Jerusalén es una ciudad santa y para las tres religiones, el cual lo vivimos juntos siempre y podemos vivir siempre juntos, uno a la par del otro, y rechazamos la posición, la informalidad del señor Trump. Es una decisión de cualquier persona regular, porque un presidente de un liderazgo del mundo da pena, da vergüenza que actúa en esta forma. Las oportunidades de la paz con Estados Unidos son imposibles porque no es un país imparcial, al contrario, es un país que apoya la injusticia, la muerte y la sangre de nuestros hermanos en Palestina. Están parte de ella por la culpa de la política exterior de Estados Unidos y el apoyo inmoral el que lo hace contra nuestro pueblo. Lo llamo a mi gente en cualquier lado del mundo, a los palestinos, como estamos haciendo. Acabamos de ver a Susana. Susana, estuvimos con ella porque ahorita hay una resistencia a nivel mundial. Hay asociaciones a nivel América Latina y allá donde conocimos a Susana como activista palestina, y cualquier palestino donde sea lo saludo porque Palestina lo necesita. Palestina vive momentos muy duros y tenemos un enemigo cruel. Quien mata a una niña de 8 meses es una vergüenza para la humanidad y lo quita a Israel cualquier derecho de reclamar o decir que es un país democrático. Manuel. No, yo realmente siempre he sido solidario con las causas de los pueblos y en este caso, pues con toda propiedad puedo hablar. Soy cristiano, apoyo la libre expresión, apoyo la libertad de culto, porque eso es un derecho constitucional, y no solamente porque es un derecho constitucional, sino también por fe. En esa lógica yo sí sigo diciendo, apoyo las iglesias, pero no la mentira. Muchos pastores son personas con un gran prestigio, que trabajan por la fe, pero también muchos quieren aprovechar la situación para poner miedo a la gente, que el fin del mundo y esas cosas.
Yo creo que los derechos humanos son también elementos claves a respetarse. El derecho del pueblo palestino a su autodeterminación hay que defenderla. Es un pueblo histórico de 6 millones de habitantes. Es pequeño. Es un país que ha sufrido ataques sistemáticos, pero también estamos conscientes que como salvadoreños nosotros hemos pasado situaciones difíciles también. Fuimos promotores de una paz, de un acuerdo, y por eso abogamos, como dijo Simán, la libre convivencia de ellos. Si hace 70 años vivían juntos, cristianos, musulmanes y judíos, vivían juntos y convivían juntos. Es decir, las 3 religiones monoteístas, abrahámicas, viven juntos. Y ante esa lógica, los que llegaron a dividir son de fuera. Eso ocurre siempre. Y eso ha ocurrido en Palestina, en África, en Asia. Es decir, y en América Latina, con la incidencia y la voracidad de las transnacionales y también con el apego lógico y además cómplice de muchos medios de comunicación. ¿Quién es el dueño de CNN? Ted Turner, de origen judío. ¿Quién es el dueño de Univisión? El dueño de los grandes medios. Es decir, el 90% de los medios del mundo están completamente enlazados porque los dueños son judíos. Esa es la realidad. Y así es que para nosotros abogar por la paz, abogar por la estabilidad en el mundo es nuestra obligación moral. Listo, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias por la Fuerza. oportunidad, le agradezco. Somos fuertes y somos resistentes, y más que nunca. Listo. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas. Quédense con Gente Ve porque hay más para todos y para todas. Bueno, seguimos en Gente Ve Opiniones hablando de la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza. Para entender el conflicto actual de Israel contra Palestina y la ocupación de su territorio es preciso conocer qué es el día del Nakba o la catástrofe palestina. Tenemos una reflexión al respecto de Susana Khalil. Ella es activista por los derechos humanos del pueblo palestino. Vemos esta opinión y la comentamos luego. ¿Les parece? Veamos. ¿Qué es el conflicto palestino-israelí? Que lo hacen ver como un conflicto milenario. Esto no es un conflicto milenario, esto es un conflicto contemporáneo. Y esto es un conflicto que no nació en el Medio Oriente, sino que nació en Europa y que nació como consecuencia de una política colonial. Ese Israel hoy que lo festejan no es más que una entidad colonial, un clásico colonialismo aún incrustado en nuestro tiempo presente. Walter, pensamos y sentimos que el colonialismo es algo que ya ha sido superado en la historia de la humanidad. Y el colonialismo, ese anacronismo aún existe en nuestro tiempo presente y se llama Israel. El Israel, el que se impuso desde Europa en 1948 en la Palestina histórica sobre las bases de la falsificación de la historia, sobre las bases de un proceso del terror y del horror contra la población originaria, en este caso el pueblo árabe semita de la Palestina histórica. Es una opinión bastante breve, Manuel, pero muy concisa y pone muchos puntos sobre las IES. ¿Qué pensás de que a 70 años de esta agresión, de este colonialismo, esto persista? No, es que precisamente lo que he expresado, no es un conflicto histórico, es reciente. Quieren hacerlo creer. Vaya, te pongo el ejemplo. ¿Quiénes son los malos para algunos en los pasajes bíblicos? Los filisteos, ¿no? Goliat contra David. ¿Quién era el malo? De repente te comienzan a poner algunas cosas que te expresan que los malos fueron unos y los buenos otros. Pero no saben la historia de Palestina, y Simán dijo algo cierto. Jericó tiene 10.200 años. La segunda ciudad más antigua es Alepo, 10.000 años. O sea, estamos hablando de regiones históricas, de regiones antiguas, donde convivían. Imagínate que incluso cuando hablamos sobre el pueblo israelita, que no debe olvidarse
los ataques que están recibiendo, por ejemplo, los iraníes, que son los defensores del Islam, son chiitas. ¿Qué sucedió cuando Nabucodonosor invadió y destruyó Jerusalén? ¿Quién liberó a los judíos? Ciro el Grande, un rey medo-persa. En Irán hay parlamentarios judíos, cristianos, y eso no se dice, no, que al revés, que están siendo manipulados, que están siendo destruidos, que las Biblias son quemadas, y no es cierto. Es un país culto, es un país que es persa, con mucha historia, con mucha riqueza cultural. Susana Khalil hablaba justamente de eso, de la manipulación mediática. Y por esa razón, el conflicto tiene 70 años. Y fue impuesto desde Europa precisamente por Inglaterra. Recordemos también, e invito a varios a leer por qué la invasión a las Malvinas, por qué la Patagonia fue parte de los 3 lugares donde se quería instalar el gobierno o Estado sionista. Y voy a hacerles una acotación histórica. Los rabinos ortodoxos, los judíos ortodoxos, los que se apegan a la Torá, están a favor de los palestinos, porque señalan que son los sionistas, que son políticos no religiosos, los que están violando las escrituras. En ningún momento habla en la Torá de invasión, de rupturas, de muertes, habla de convivencia. Y ahí es donde viene precisamente que los sionistas, que no tienen nada que ver con la religión, están maltratando a los que están defendiendo la fe judaica. Esa es la cosa. Y aquí se manipula de otra manera. Ese conflicto de 70 años que los palestinos están viviendo, mis hermanos están viviendo, en su propia tierra y fuera de la tierra. Imagínate, ¿qué es hoy Palestina? Una franja que se llama Gaza y otro pedazo que se llama Cisjordania, que ya está siendo usurpada y está siendo colonizada, Cisjordania. ¿Qué significa Cisjordania? En términos netamente químicos, cis significa al lado de. Cisjordania. ¿Por qué está al lado de Transjordania, hoy conocido como Jordania? Que también parte de los esfuerzos de la división lógica entre Jordania y Palestina es el río Jordán. Pero del río Jordán son 30 kilómetros militarizados por Israel, que le pertenecen a Palestina. Imagínate las consecuencias del 48, bombardeos, asesinatos, colonización. Y entonces los palestinos no tienen derechos, si tienen miles de años de vivir en sus tierras, miles de años de vivir en sus tierras. Yo leí varios versos del poeta de la Revolución, Mahmoud Darwish, que hablaba precisamente de muchos datos históricos. Es más, hay que leer a Ilian Papé. Ilian Papé es un historiador israelita que defiende la causa palestina, porque también en Israel hay gente israelita que defiende la causa palestina, y eso no lo dicen. Se manifiestan a favor de la paz, se manifiestan a favor de los hermanos palestinos. Luchan por la convivencia libre desde como se tenía antes de 70 años. Es decir, para leer lo que está ocurriendo se llama hegemonismo, se llama imperialismo, se llama dominio, se llama colonialismo. ¿Por qué? Porque, como dijo Simán, después de Palestina está Jordania, a la par está Siria, Líbano, y el gobierno libanés es cristiano, el presidente libanés es cristiano, ojo, pero defiende la causa palestina y la causa siria. A la par también hay otros países como Egipto, que el Sinaí está siendo tomado por Israel. Los altos del Golán pertenecen a Siria. Entonces, cuando vemos nosotros realmente lo que está pasando, son intereses por el dominio de la región, no solamente por el pueblo, porque han destruido Palmira. El ISIS destruyó Palmira, una de las zonas arqueológicas más importantes de la humanidad. ¿Quién lo destruyó? El ISIS, financiado por los wahabistas de Arabia Saudita y respaldado por Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas son los que curan a los heridos terroristas del ISIS. Porque el objetivo es acabarse Siria, porque en Siria hay plutonio, uranio, gas y además tierras raras.
como las que hay en China y en Corea del Norte, que son las tierras raras, los elementos naturales que no están calificados en la tabla periódica de los elementos, que sirve para la construcción de nanotecnología y de teléfonos y satélites cuánticos. Esa es la realidad. Y como dijo Simán, ¿quién es el policía que garantiza? Es Israel. Y se atreve a tirar los misiles y todo, y ellos tienen armas para destruir cualquier tipo de misil que vaya de cualquier parte, que es lo que acaba de pasar. Entonces, ante la lógica del conflicto, quien está pagando todo esto, el sacrificio, es Palestina. Y como dijo Simán, ellos están pagando con sangre lo que en aquel momento abrieron las puertas para que los sefardíes llegaran y colonizaran. Ahora los quieren sacar de sus territorios. ¿Y para dónde van a ir, pues? Si cada vez Cisjordania, si lo vemos nosotros, hace unos 20 años, Cisjordania era más grande. Es como una forma de un frijol. Ahora es partes. Y yo fui testigo, cuando fui a Palestina, pasamos por Jordania, por esa frontera, 4 horas en la frontera para pasar. Y ahí veíamos cómo a través de canales de barras pasaban los palestinos. Y cuando llegamos a Jericó, que es la primera ciudad que uno se encuentra después de pasar la frontera del río Jordán, lo primero que nosotros vimos cuando entramos ya de Jericó a Ramala eran puntos militares. Es como que de mexicanos a Ciudad Delgado el ejército hondureño te esté pidiendo los papeles. Así es. A los palestinos no se les permite transitar por las carreteras dentro de su país. Justamente hoy la Asociación Salvadoreño-Palestina realizó una declaración pública. Tal vez nos puede detallar más los elementos que tiene esa declaración. ¿Cómo no? Pero sabe, me gustaría hablar de la partición un poquito. Aún lo repito, El Salvador es para el salvadoreño y Palestina es para los palestinos. Pero ahorita Israel es una realidad existente y tenemos que vivir un pueblo a la par del otro. Pero hasta esta oportunidad ya no lo tenemos. La partición fue 50-50. En el 48 agarraron el 78%. Acaban de construir un muro de vergüenza como el que hicieron. Y en la cara de Reagan, ahorita me recuerdo a él, celebró la caída del muro de Berlín, y el que fue de 150 kilómetros y este de 750, y están felices con él. Pero bueno, este muro quitó otros 8% del 22%. En el 73 estaba adentro de la parte palestina como 30,000 colonos. Ahí tenemos más o menos un mapa que describe. Esta Palestina histórica, la verde. Pero en el 97 estos 30,000 llegaron a 70,000. Ahorita, actualmente, hay 800,000 colonos adentro de Palestina. Quiere decir que quedamos con 8% del territorio. Pero más que esto, en el 2016 yo estuve allá. Tal vez ustedes oyeron del ex canciller Ashrawi. Vino a contarme, contenta. Me dijo, mira, lo felicito a los palestinos. Ya somos igual a los israelitas sobre esta tierra. 6,300,000 habitantes. Palestinos y tantos israelitas. Pero imagínense, 92% para 6,300,000 y el 8% para nosotros. Cuando se habla de Gaza, que vive en el kilómetro cuadrado 5,300 personas, quiere decir como ganados. Y aquí donde perdimos el derecho de ser humano, vivimos una presión, la más grande del mundo, sin techo. Esta es la diferencia. Cuando usted pasa un checkpoint, como dice el diputado aquí, da pena cómo tratan a nosotros, los dueños originarios de la tierra. Ahora, ¿cuál es la solución? Francamente, ser 2 estados, yo creo que es una mentira. Debemos de vivir juntos,
Pero aquí estamos hablando de un Estado apartheid, un Israel discriminativo, un Israel que no sigue ningún derecho internacional. Acaban de declarar que quieren hacer un Estado judío. Y cuando usted habla de religiones, como decir que El Salvador va a ser un Estado católico salvadoreño, es de vergüenza, hombre. Solo adentro de Israel vive 1,5 millones de palestinos, cristianos y musulmanes. Cuando el Estado es judío, ¿qué son ellos? Segundo y tercer grado de ciudadanos en su propia tierra. Así, esta es la clase de Estado Israel. Un Estado racista, apartheid y criminal. Tengo que hacer una segunda pausa. Ya vamos a regresar para seguir hablando de esto. Ya venimos con más, estamos hablando de la situación que se vive en la Franja de Gaza, en el pueblo palestino.